Esta era la más alegre de las tres festividades. Recibió su histórico simbolismo para conmemorar el deambular de los hijos de Israel durante 40 años por el desierto. Durante este tiempo, los israelitas vivieron en casillas similares a tiendas o santuarios, de manera que los judíos durante esta festividad viven en casillas construidas en los jardines, balcones o techos de sus casas. Esas son experiencias muy alegres. Y también tenemos reuniones solemnes en la vida judía. Los días más sagrados del año son el Rosh Hashanah, el Año Nuevo religioso, y el Yom Kippur, celebrado 10 días más tarde, el día de expiación en el otoño. Y estas son las ocasiones del año cuando el centro no está en los hogares, como sucede en las otras festividades, sino en la sinagoga o en el templo, donde los judíos se reúnen para pedir el perdón de Dios por los pecados de omisión y de comisión del año anterior, y para buscar comenzar un nuevo año con las manos limpias. Esas son las principales reuniones y festividades solemnes que nosotros celebramos. Si bien debo agregar que el Hanukkah, que es la única festividad que celebramos que no está basada en las escrituras hebreas, se ha convertido en una festividad de importancia, probablemente porque es en la misma estación del año que la Navidad. Es un tiempo para la alegría y la celebración basado en una maravillosa historia de la primera victoria por la libertad religiosa en la historia registrada. Se encuentra en el Apócrifa, en el primer y segundo libros de Maccabi. Luego celebramos el Purim, que es una festividad menor debido a que no se encuentra en la Torá, pero se encuentra en las escrituras hebreas, que celebra la emancipación de los judíos de la tiranía de un déspota que nos destruiría. Cuando los judíos estuvieron en Persia, un enemigo se levantó contra ellos y la reina fue una reina judía y ella ayudó a salvar a su pueblo. En esa fecha nosotros hacemos una gran celebración. Los niños se disfrazan y se suceden todo tipo de diversiones y ellos pasan un gran momento. Les encanta. La libertad es un tema que forma parte de todas estas festividades principales. La aspiración de ser libres para adorar al único Dios y para vivir en paz como comunidad. El segundo ciclo de reuniones especiales judías consiste en los hitos de la vida familiar. Estos comienzan con el matrimonio, el cual en la tradición judía tiene dos propósitos principales: la procreación y el compañerismo. Las bodas pueden ser realizadas en cualquier parte, pero la sinagoga es un lugar favorito. Se lleva a cabo en un lugar abierto, si es posible, para recordar la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Durante la ceremonia se pone un pabellón sobre la pareja para simbolizar el hogar que ellos están por construir. Luego de la boda, el siguiente acontecimiento en el ciclo familiar es el nacimiento de un hijo. A Adán y Eva Dios les ordenó que fueran fecundos y que se multiplicaran, y esto fue visto por los judíos como el primero de los mandamientos. Si el hijo es un varón, se realiza la ceremonia de la circuncisión, una semana después del nacimiento. Entre las jóvenes parejas judías hoy existe una creciente costumbre de efectuar una fiesta también en honor de las niñas. Al llegar a los 13 años de edad, un niño judío se viste como un adulto y se convierte en responsable de sus propios actos y de su observancia religiosa. Solo desde la Edad Media esta ha sido la ocasión para una ceremonia especial, pero ahora el Bar Mitzvah se ha convertido en uno de los eventos centrales del ciclo de la vida judía. En el siglo XX se ha introducido una ceremonia paralela para las niñas de 12 años de edad llamada el Bat Mitzvah. Las leyes judías de duelo son muy detalladas. El entierro deberá realizarse tan pronto como sea posible, una práctica que refleja el origen del judaísmo en un clima cálido. Los judíos ortodoxos se oponen a la cremación porque creen que ésta niega la posibilidad de la resurrección del cuerpo,
pero la cremación está permitida en el judaísmo de la Reforma. Debido a que la vida es algo tan precioso, la tradición judía dice que la muerte no debe ser precipitada por la eutanasia o por la más mínima acción que pueda acelerar la muerte. El principio ético básico es que si una vida humana está en riesgo, cualquier otra ley queda de lado y salvar la vida humana prevalece. Existen solo 3 prohibiciones que son superiores a la preservación de la vida. Uno no puede hacer estas cosas aun si ello significa que alguien muera, y estas son cometer incesto, suicidio o idolatría. Pero sobre todo lo demás, la preservación de la vida tiene prevalencia. Del Código Mosaico, los rabinos han extraído 613 mandamientos que los judíos deben observar. Como hemos visto, muchos de ellos se relacionan con la sinagoga y la vida familiar, las festividades y lo inmoral. Cientos de estos mandamientos se relacionan con el ritual del templo y la vida agrícola en la antigua Israel. Han permanecido fuera de uso por casi 2000 años. Pero otros mandamientos afectan cada rincón de la vida cotidiana. El más obvio es el dietario o leyes koshers. Muchas especies de animales están totalmente prohibidas, incluyendo los mariscos y cualquier forma de carne de cerdo. Hay reglas básicas para el ritual del sacrificio de animales para asegurar una muerte rápida y humanitaria. Otras reglas prescriben cómo extraer la sangre en forma adecuada, la cual es vista como la esencia de la vida. Los rabinos también extrajeron de la Biblia la prohibición de comer productos lácteos junto con la carne. El vínculo con la tierra prometida es un hilo vital del judaísmo. Fue integral desde el principio en el pacto entre Dios y Abraham. La calidad religiosa de la vida en la tierra de Israel fue vista como superior a la vida en cualquier otra parte. No solo podrían observar aquí más mandamientos en Israel, especialmente en Jerusalén, sino que el judío se veía más cerca de la presencia de Dios. Jerusalén representaba el lugar donde se sentía la presencia de Dios. Uno podía decir vi a Dios, uno lo podía sentir allí, como no podía hacerlo en ningún otro lugar del mundo. Representaba, en cierto sentido, el punto más alto de la historia judía, el rey David, el rey Salomón, una época maravillosa, y siempre fue el centro simbólico espiritual del pueblo judío. Nos fuimos de Jerusalén. Retornaremos a Jerusalén, regresaremos a Jerusalén. Por cierto, el Estado de Israel es hoy de principal interés para los judíos en todo el mundo. Comenzando en la última parte del siglo XIX, cuando los judíos fueron expulsados de Rusia, Polonia, de la mayor parte de Europa Oriental, la migración de retorno a la tierra prometida comenzó nuevamente en serio. Luego llegó Hitler y la tragedia del Holocausto. Y parte de esa tragedia fue que aquellos judíos que podrían haber escapado de la tiranía nazi no tenían un lugar donde ir. Lo que ocurrió fue que el occidente moderno estaba tomando forma a través del Renacimiento. Más tarde, el problema con la comunidad judía, qué hacer con los judíos, comenzó a incorporarse en la cultura occidental y continuó siendo un problema en toda la historia hasta el siglo XX. Uno toma los Estados Unidos hoy, en algunas partes del país, los judíos no eran admitidos años atrás. Por la misma razón que la Alemania nazi asesinó a 6 millones de judíos, por ninguna otra razón de que la de ser judíos, y fuimos odiados en Rusia, solo porque éramos una minoría y éramos personas judías. En 1918, ellos tenían programas para el pueblo judío. Tenían bandas que vinieron a nuestra ciudad y asesinaron en un solo día a 500 personas.